En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un tema realmente interesante: las guerras del futuro, o más bien las guerras que ya son el presente, las ciberguerras. Para ello contamos en este estudio con Israel Ayala, periodista de ccm.net, el sitio tecnológico del grupo Le Figaro, especialista en high-tech. Bienvenido. Gracias. Contamos también con mi compañero corresponsal de TV Azteca aquí en París, Miguel Martínez. Bienvenido. Muchas gracias. Y desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera, que nos va a explicar cómo Europa se prepara para combatir los ciberataques de cara a las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Esther, buenos días. Buenos días. La guerra del futuro, que ya son el presente. Las ciberguerras hoy en Primera Plana. Bueno, pues todos los expertos coinciden en que Internet se ha convertido en el gran campo de batalla del siglo XXI. Las guerras del futuro, desde luego, no se van a librar con fusiles, sino más bien con soldados convertidos en grupos de hacker. En los últimos años se han producido, sin duda, varios episodios de ciberataques, muchas veces relacionados con procesos electorales. La OTAN y sus aliados han puesto en el punto de mira a Moscú, al Kremlin. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, más allá de esos ciberataques, si es posible una ciberguerra entre estados. Vamos a repasar cómo la prensa está tratando este asunto. Portadas como la del diario Libération. Ciberataques son la nueva Guerra Fría. Se acelera la carrera por el armamento numérico, dice el rotativo. En España, el diario El País revelaba esta misma semana que una potencia extranjera atacó los ordenadores del Ministerio de Defensa español durante un periodo de 3 meses. La revista especializada InfoSecurity en Estados Unidos dice: la estrategia de ciberseguridad carece de liderazgo en Estados Unidos, ejerciendo una crítica hacia el presidente Donald Trump. Israel, lo primero, ¿cómo se produce una ciberguerra y qué consecuencias puede tener? Bueno, una ciberguerra hay que imaginarse primero lo que es una guerra normal, es decir, hay 2 estados que combaten entre ellos, pero esta guerra, en una ciberguerra, se pasa en un ámbito que no vemos, es un ámbito digital. ¿Y cuál es el objetivo de esta ciberguerra? Es alterar el funcionamiento de sistemas, es alterar el funcionamiento de instituciones y también de desestabilizar, por ejemplo, a un gobierno enemigo, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que esto ya está pasando. Como tal, no hay una legislación que diga cuál es el concepto de una ciberguerra, pero técnicamente sí estamos viendo que hay gobiernos que tratan de influir en distintos procesos electorales, por ejemplo, ¿no? O en decisiones políticas. Entonces, o sea, que podríamos decir que actualmente ya hay ciberguerras en curso. Sí. Lo que no podemos ver es la magnitud, es decir, porque son guerras que se dan en un espacio que nosotros no vemos, ¿no? Y no logramos darnos cuenta de la magnitud que tienen. Yo creo que en un futuro nos vamos a dar mucho más cuenta con las nuevas tecnologías que van a venir y nos van a afectar cotidianamente, pero en estos momentos estas ciberguerras se dan entre sistemas y entre instituciones de alto rango y es allí donde se ven. El público en general no la ve como tal. Quizá la pregunta sea ahora si están haciendo, Miguel, los gobiernos lo suficiente o están invirtiendo lo suficiente para prevenir este tipo de ataques. Claro, yo creo que los gobiernos deben de invertir muchísimo, pero bien lo decías, como eso es un mundo que no conocemos, es un inframundo, vamos a decirlo. Los gobiernos deben de estar preparados y sobre todo para que la gente nos pueda entender, hoy en día todo está conectado. Entonces podemos imaginar los sistemas de electricidad, por ejemplo, que están todos conectados en Francia, las telecomunicaciones, cosas básicas como los impuestos. Entonces, los sistemas económicos, todo está conectado y deben de estar preparados a unos ciberataques. ¿Cuál es la magnitud de estos ataques? No lo podemos saber. No podemos saber tampoco los niveles de defensa que pueden tener los gobiernos, porque no sabemos qué es lo que está sucediendo realmente en este inframundo. Pero sí deben de estar preparándose, porque deben de estar preparados todos los estados, porque hoy en día todo, absolutamente todo, está conectado a la red. Por poner un ejemplo, Nicolás Maduro hace unas semanas denuncia que el apagón eléctrico de Venezuela se debe a unos ciberataques. No puso muchas pruebas sobre la mesa y sin entrar en la cuestión política. Técnicamente, Israel, ¿esto es posible?
Técnicamente es posible poner en jaque un sistema eléctrico, el sistema hospitalario, si se tiene acceso a los sistemas que lo controlan. Es decir, no estamos diciendo si lo que dice Maduro es verdad o no, Sí, pero no entramos ahí. técnicamente es posible. Y esto en un futuro también va a ser posible y de hecho ese es el objetivo de los ciberterroristas o de los ciberatacantes, es encontrar las fallas en estos sistemas, porque no es nada del otro mundo, es encontrar una falla en el sistema para desestabilizar o hacer que el sistema colapse, ¿no? Entonces, técnicamente sí es posible. En la Unión Europea se han producido en los últimos tiempos ciberataques en algunos procesos, pues como las elecciones catalanas, como el Brexit. Hemos escuchado muchas veces hablar de ello. La Unión Europea ya ha anunciado un plan para protegerse de cara a las próximas elecciones europeas de finales del mes de mayo. Nos vamos a ir hasta Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, buenos días. ¿En qué consiste este plan? Cuéntanos. Buenos días. Pues se trata de un plan que tiene varios ámbitos, pero sobre todo muy centrado en la desinformación. A nivel nacional, cada país, antes de las elecciones de mayo, tendrá que elaborar planes estratégicos para combatir la desinformación y eliminar cuentas de bots que intentan atacar a cuentas de redes sociales. Por ejemplo, también los países de la UE se han comprometido a crear un sistema de alerta rápida en que todos los países compartirán información en una base de datos y tendrán que avisar al resto en cuanto encuentren una noticia falsa o algo que desequilibre y que sea motivo de desinformación. También cuentan con las plataformas como Twitter o Facebook para que eliminen lo más rápido posible contenido sospechoso, y finalmente las instituciones lanzarán también campañas con la ayuda de investigadores y también verificadores de datos, y además se ha creado un sistema específico para proteger a las páginas web de los partidos europeos. Esther, y cuéntanos, ¿cuánto dedica de forma general la Unión Europea en la cuestión de la ciberseguridad? Pues la verdad es que ha sido un presupuesto que ha ido aumentando en los últimos 2 años. Por ejemplo, el Servicio Europeo Exterior se ha destinado solo para este año 5 millones de euros dedicado a la desinformación. También a través del programa Horizonte Europa, que es un programa de investigación, se ha presupuestado de aquí a 2027 nuevos instrumentos que más o menos se calcula en alrededor de 40 millones de euros. Finalmente, también se ha creado un presupuesto específico para el programa conocido como Europa Creativa, en que se apoya al periodismo y a los medios de comunicación con un total de 61 millones de euros. Así que estamos hablando más o menos de más de 100 millones de euros destinado especialmente para combatir la desinformación. Muchísimas gracias, Esther Herrera, nuestra corresponsal desde Bruselas. Hace unas semanas conocíamos, por cierto, que Rusia está planeando desconectarse brevemente a Internet a principios del mes de abril como parte de sus preparaciones para combatir una posible guerra cibernética. Israel, ¿qué pretende el Kremlin? Tener control de Internet y de todos los sistemas. Esto no es algo nuevo, es algo que el Kremlin ya ha venido haciendo desde hace tiempo. Nosotros tenemos una edición en ruso y nos llegan siempre noticias de, por ejemplo, de que Rusia quiere que los datos de los usuarios rusos sean alojados en servidores rusos, por ejemplo. Entonces, eso causa problema a empresas americanas que, por ejemplo, Facebook, Google, Amazon, que manejan los datos de ciudadanos rusos, están obligados por la ley a tener estos datos en servidores rusos. No es algo nuevo. Lo que yo veo aquí es una intención de Rusia de tener el control de un poco como lo que pasa en China. China tiene el control de poder bajar, tumbar Internet, tumbar todos los sistemas, tiene el control de manejarlos a su gusto. Y es un poco lo que vemos también con muchas redes sociales que están desarrollándose en Rusia, ¿no? Para tú tener acceso, por ejemplo, a una red como VKontakte, que es como el Facebook ruso, necesitas dar tus datos, no puedes tener una cuenta anónima. Por ejemplo, hay leyes en Rusia en donde están prohibidos los blogueros anónimos. Lo que vemos es que Rusia y bueno, el Kremlin quieren tener el control, no solo, bueno, yo creo que los ciberataques es una excusa, pero una vez que el gobierno tiene el control de este sistema, pues tiene también el control de la gente, de las opiniones, puede censurar medios, por ejemplo, sitios web, todo este tipo de cosas. Entonces, Miguel, ¿podríamos decir que ya hay una guerra, una ciberguerra en curso entre Washington y Moscú? No solo entre Washington, o sea, sí, y no nada más entre estas dos potencias, también hay que contar a China con las nuevas tecnologías y
También hemos visto últimamente que de los últimos años cómo ha sido este tipo de los ataques y donde, por ejemplo, el lado de Estados Unidos, mucho, si hablamos de ciberseguridad, por default tenemos que hablar de espionaje. Y lo hemos visto con los programas después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, este programa que se llevó a cabo por parte del gobierno de Estados Unidos de hacer un espionaje masivo. Y bueno, yo creo que hoy en día Moscú, no solo Moscú, sino también China, se preparan ante la amplitud tanto de ataques como de defensa. Eso me interesa porque dicen muchos expertos que aunque Rusia y China han invertido mucho en sus capacidades ofensivas cibernéticas en los últimos años, muchos dicen que aún así Estados Unidos sigue un paso por delante en cuanto a defenderse de estos ciberataques. Pues no me sorprendería justamente por este tema de espionaje que se dio en la última década, un poco más. Hay que decir y recordarle al público que hay un ciudadano estadounidense exiliado en Rusia por haber revelado todo este tipo de espionaje, todo esto cibernético, que es Edward Snowden, que ha dicho muy claramente cómo hace Estados Unidos para espiar, cómo hace Estados Unidos para controlar todos los medios informáticos, cómo está controlando el mundo. Y bueno, yo creo que a raíz de esto también Moscú y China se han puesto un poco a la vanguardia y han tenido que invertir para poder defenderse de eventuales ataques también. Muy prontito, en pocas semanas, se van a cumplir el segundo aniversario, si lo recuerdan, de aquel ataque, el ataque de WannaCry, en mayo de 2017, cuando Estados Unidos acusó a Corea del Norte de este macroataque informático que llegó a afectar a 150 países. No sé si Israel, si este caso, el caso WannaCry, fue un antes y un después en toda la toma de conciencia del mundo de los ciberataques. Yo creo que fue uno de los casos más mediatizados y eso hizo que la gente tomara conciencia, porque no hay que recordar que durante este ataque, el ataque del WannaCry, hubo otros 2 ataques que siguieron y que tuvieron mucho menos repercusión, pero lo importante aquí es cómo este tipo de ataques se expande, cómo toca a muchísima gente y son por fallas de seguridad muy básicas. Por ejemplo, el origen del WannaCry es por una desactualización de Windows XP que muchas empresas todavía utilizan. Este sistema ya no tiene más soporte técnico de la parte de Microsoft y es a través de allí que se pudo hackear e ingresar a varios sistemas, bloquearlos en realidad, porque lo que hace WannaCry es te bloquea tu ordenador, tu PC, y te pide dinero para desbloquear tu PC. Y entonces son cosas muy sencillas que impactan a muchísima gente. O sea, yo no sé, por ejemplo, si la gente que lleva tus finanzas, o sea, el Ministerio de Finanzas, utiliza, por ejemplo, qué sistema operativo, y cualquier falla, cualquier hacker puede tener acceso a este sistema. Puede saber cuánto ganas, cuánto pagas de impuesto, y estas informaciones pueden utilizarse de manera política, económica. Qué miedo me da lo que me estás contando. Pero bueno, despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana.